Hola, buenas tardes a todos los socios de Plural 21, a todos los simpatizantes de Plural 21 y a los que no tenéis ni idea de lo que es Plural 21, pero andáis por aquí. Buenas tardes. Hoy tenemos a Antonio Hidalgo, que nos trae este libro, El Minotauro en Alcácer. Os lo dejo aquí, que lo podáis ver. Antonio ha escrito este libro sobre un tema peliagudo, es un tema que nos puede... Hablando antes con Antonio, y le he dicho, oye, no me gustaría entrar en temas escabrosos. Es un tema que tiene una pata muy escabrosa. Bueno, todo el tema es escabroso. Y voy a dejar a Antonio un poco que vaya a su rollo, que nos explique él por qué ha hecho esto primero. Y luego, bueno, Antonio, ¿cómo llegaste a...? Pues nada, hola, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por la oportunidad esta de poder presentar mi libro aquí en Barcelona en Plural 21. Bueno, pues yo soy profesor de instituto y nací en 1978, que es el año en el que nacieron dos de las tres niñas de Alcácer. Así que eran de mi edad. Y como en los años 90 veíamos mucho la tele en general y bueno, se hizo un seguimiento mediático muy exhaustivo del triple crimen de Alcácer, pues bueno, a mí me marcó, como supongo que a muchas otras personas. Y bueno, siempre lo tuve ahí, luego hice un seguimiento del caso posteriormente cuando descubro Internet y bueno, pues a raíz de eso tengo el deseo, ¿no?, la voluntad de querer saber quiénes habían sido los verdaderos asesinos, violadores, torturadores de las niñas de Alcácer. Y bueno, pues ese es el laberinto que aparece en la portada de mi libro, ¿no? El laberinto de sobreinformación, de desinformación. Se habla muchísimo del crimen de Alcácer, a día de hoy se sigue hablando muchísimo. El pasado viernes se cumplieron 28 años del secuestro, un viernes 13 de noviembre de 1992. Y bueno, pues a día de hoy sigue siendo un tema de actualidad. Y bueno, pues eso, quise escribir este libro un poco para liberarme del trauma, porque Alcácer fue un trauma colectivo a través de los medios de comunicación. Y bueno, también yo creo que este libro es una enmienda a la totalidad del poder sádico. Hay una minoría que controla cada vez una parcela más grande de poder, que nos está quitando cada vez más libertades. En estos momentos es muy evidente con lo que está pasando con el tema de la crisis del COVID-19. Y bueno, yo creo que el que se lea mi libro después tiene ganas de participar en unas elecciones, de votar en las elecciones, de apoyar a este poder sádico que tenemos, es que es una persona que está muy desorientada, creo. Porque si son capaces de hacer lo que le hicieron a esas niñas, ¿qué no van a ser capaces de hacer? Porque es un crimen de Estado, Alcácer. Gente muy poderosa lo hizo, el Estado hizo todo lo posible para tapar la realidad de los hechos y construir una versión oficial que no se sostiene por ningún sitio. Empiezas a navegar por internet y ¿qué encuentras? Encuentro de todo. Lo primero que tú dices, sí. ups. Bueno, la mayor parte de lo que aparece es gente muy desinformada. También veo que hay gente con muy buena voluntad, en general. Hay muchísimos frikis de Alcácer. Gente que pasa sus horas investigando y bueno, pues buscando información que quiere saber. Y la mayor parte de la gente lo hace con muy buena intención, pero es muy difícil llegar a descubrir la verdad. Por eso he querido hacer un libro, ¿no?, de criminología, primero porque yo no soy criminólogo, yo tengo formación en historia y en antropología, así que es un libro que busca las bases ideológicas, porque si hemos llegado a Alcácer, que no solamente Alcácer es el crimen paradigmático, pero por desgracia desaparecen cada año, creo que son 8 millones de niños en el mundo. Entonces, con ese dato, que es terrible, ¿por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Hay todo un bagaje histórico y yo creo que en el libro se demuestra que el crimen sádico está íntimamente vinculado al ejercicio del poder. Porque tú defines el libro como un libro de filosofía, no Sí, es un libro de criminología ni... Es multidisciplinar, ¿no? Podemos decir, hay un poquito de todo. Toco temas de historia, de antropología, de filosofía, de política.
Y también, bueno, es un libro de literatura. Yo lo he intentado escribir bien, que sea ameno, creo que lo he conseguido. Y bueno, pues eso, sobre todo es un crimen para reflexionar sobre el mundo que tenemos, sobre el poder y sobre el crimen sádico en particular. Sí, te dejo. No, bueno, yo las preguntas que quieras, sí, vale, me gustaría. Bueno, supongo que no sé si es necesario hablar del crimen de Alcácer, porque a lo mejor gente joven no tiene un conocimiento exhaustivo, ¿no? Entonces, en 1992, un viernes 13 de noviembre, desaparecieron 3 adolescentes. O sea, el mismo año que terminaban, que se hicieron las Olimpiadas y la Expo, un viernes 13 de noviembre, ¿qué pasa? Pues desaparecen 3 niñas, Desiree, Miriam y Toñi. 2 de ellas tenían 14 años, una tenía 15 años, eran amigas de un pueblo que está a las afueras de Valencia, Alcácer, que el nombre del pueblo pues ya está históricamente vinculado a este terrible crimen. Y bueno, pues la versión oficial dice que habían querido ir a una discoteca de un pueblo de al lado, Picassent, a la discoteca Color, que hicieron autostop y que haciendo autostop pues las secuestraron y desaparecieron. Entonces en los medios de comunicación se le dio muchísima importancia al secuestro de las niñas de Alcácer. Había un programa muy de moda en aquella época, Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, sí. que parece que es un programa que se había hecho en un momento en el que se estaban produciendo muchísimos crímenes de este tipo y muchísimas desapariciones de este tipo. Y bueno, se hizo un seguimiento, durante 75 días las niñas estuvieron desaparecidas, hasta que se encontraron los cadáveres en el municipio de Tous, en una zona rural de muy difícil acceso, en una zona de montaña, en el barranco de la Romana, aparecieron los cadáveres. Pocas horas después ya habían detenido a Miguel Ricard y toda la prensa ya le echaba la culpa a un supuesto amigo de Miguel Ricard llamado Antonio Anglés. Antonio Anglés estaba desaparecido, no se sabe todavía a día de hoy dónde está Antonio Anglés, y bueno, Miguel Ricard fue el que se comió el marrón, por decirlo en lenguaje coloquial, y bueno, estuvo muchos años en la cárcel, ya está en libertad, y dijeron que había sido él. Bueno, habían sido los dos, que las habían violado, pero claro, hay unas autopsias que hacen los forenses valencianos. Las autopsias dicen que, bueno, que hay violación, que hay un posterior asesinato, que hay violencia ejercida contra las niñas, pero la familia reclama hacer una segunda autopsia de los cuerpos sin vida de las niñas, y en ese informe que hizo el doctor Frontela, pues se descubre que había habido mucho más allá que violencia ejercida contra las niñas, sino torturas durante muchos días, torturas refinadas, torturas escalofriantes, aunque no voy a entrar en los detalles, ni tampoco el libro se dedica precisamente. Yo parto de la base en el libro de que la versión oficial es falsa. Sí, cuando dices tortura refinada, sin tener que entrar al detalle, ¿a qué te refieres con refinado? Pues que 2 hombres con un coeficiente intelectual por debajo de la media, que probablemente no se habían leído un libro en su vida, que no tenían ningún tipo de antecedente sobre crimen sexual, que uno de ellos era el homosexual de su pueblo. Era imposible que hubieran violado a las niñas de Alcácer. Además, el tipo de tortura pues denota cierto conocimiento incluso de las obras del Marqués de Sade, denota conocimiento de las torturas de la Santa Inquisición. Es decir, que había un tipo de torturas muy elaboradas, premeditadas. Que no se limitan a teatro y te pego 4 guantazos. No, claro. No estamos hablando de eso. No, luego las autopsias demuestran que en realidad participaron muchas personas en el crimen, que las niñas sobrevivieron no a esa noche, sino que sobrevivieron durante muchos días. Una en concreto estuvo durante prácticamente todo el tiempo que estuvieran desaparecidas con vida, con lo cual no se sostiene la versión oficial. Entonces hay autores que han investigado el crimen, yo me baso en esos autores, sobre todo en Juan Ignacio Blanco y en otras fuentes, y por lo tanto yo no entro, yo simplemente parto de la base de que la versión oficial no se corresponde con la realidad, ni en este crimen ni en tantísimos otros. ¿Por qué dices que hay una conexión, que se ve conexión entre el Marqués de Sade y lo que sucede ahí?
Sí, bueno, ahora si quieres vale, voy vale. explicando, sí, entonces ya lo enlazo mejor, ¿no? Porque si no, vale, sí. te dejo, a tu rollo. No, Que sí, que sí. Bueno, pues primero le quería dar las gracias a Félix Rodrigo Mora, que es el que ha escrito el prólogo de mi libro. También a Laura, ilustradora valenciana, que ha hecho la portada, que es muy impactante, muy visual, yo creo que es muy bonita. Y bueno, yo quería precisamente que tuviera estos elementos, ¿no? Ya explica un poco lo que es el laberinto, ¿no? Ese estado de desinformación que hay acerca de los crímenes que comete la élite. Y bueno, rememoro la leyenda del Minotauro de Creta, un monstruo antropófago, un monstruo que devoraba vidas humanas de gente joven. Y ese es el crimen sádico, ese es el poder que tenemos. El poder está formado por personas psicópatas, por personas que se dedican a cometer este tipo de crímenes. No digo que todos lo hagan, pero sí que existe un poder en la cumbre que se dedica a cometer este tipo de crímenes con una frecuencia cada vez más evidente. Y luego, Teseo, tenemos que ser todos nosotros, tenemos que ser el pueblo. Basta ya de entregar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a modo de sacrificio a este crimen sádico que representa el Minotauro. Entonces, en la ilustración de la portada aparece el Minotauro escondido detrás de una columna. Él es el que se esconde, porque es así como debería ser la situación. Nosotros no nos tenemos que esconder, porque somos el pueblo. Nosotros tenemos que empuñar la espada y matar al Minotauro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues el libro tiene una estructura teatral. No es una obra de teatro, pero he querido que tenga esa falsa forma de obra de teatro. El libro está dividido en tres actos. Cada acto está dividido en varias escenas y aparece una relación de personajes, con los personajes que o bien por desgracia o bien por otras razones aparecen en este libro. Y bueno, le he querido dar ese formato de obra de teatro, básicamente porque el poder es sobre todo simbólico. Para que nosotros seamos obedientes con esa minoría que tiene el poder, tenemos que creernos que tienen poder. Tenemos que creernos inferiores. Y asimismo ellos se tienen que creer superiores a nosotros. Entonces hacen una serie de rituales simbólicos a través de los medios de comunicación en los cuales demuestran el gran poder que tienen. Y Alcácer fue una teatralización. Apareció en los medios de comunicación, apareció en los periódicos y hoy en día sigue siendo es una obra de teatro que todavía no ha terminado Alcácer, porque no sé si os habéis enterado, pero hace unos meses un friki de Alcácer supuestamente se fue a visitar la fosa de la Romana, a hacer turismo, como el que se va de turismo, no sé, a Montserrat, a la Moreneta, pues él decidió ir a la fosa de la Romana y empezó pues, a rebuscar y encontró unos huesos de una fosa que se había cribado 27 años atrás. Se había cribado exhaustivamente, con lo cual es imposible que hubiera huesos de las víctimas en la fosa de la Romana. Pero parece ser que encontraron unos huesos y meses después, casualmente, en las fechas anteriores a que se cumpla el aniversario de la desaparición de las niñas, pues se publica que estos huesos pertenecían a una de las víctimas. Entonces ahora ya tenemos otra vez los programas de televisión hablando sobre el tema. Es decir, interesa rememorar este ritual de poder, porque básicamente, ¿qué nos dijeron los asesinos de las niñas de Alcácer? Nos dijeron, tenemos el poder, los que queráis investigar vais a saber que hemos sido nosotros, no vais a saber el nombre ni la cara que tenemos, pero sí vais a saber que tenemos un gran poder, que podemos hacer lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana y con quien nos dé la gana. Es decir, es una representación teatral de la impunidad que tiene el poder. De hecho, Alcácer yo lo defino como un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Lo oí cuando hiciste la presentación del libro con Félix. ¿Por qué dices que es un golpe de Estado? Es un golpe de Estado porque este tipo de crímenes están muy vinculados a lo que se denomina pacto de sangre. Se ha estudiado muy bien en los crímenes de Ciudad Juárez. Coincidiendo con el crimen de Alcácer, a principios de los 90 hubo una oleada terrible de crímenes contra mujeres y niñas en las ciudades fronterizas del norte de México con Estados Unidos, chicas muy jóvenes, pobres, la mayoría de ellas inmigrantes del sur de México, de países de América Central, que fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas. Fueron cientos y cientos, probablemente miles. Lo que pasa es que no se hizo tampoco un control exhaustivo de los feminicidios de Ciudad Juárez, que presentan muchos paralelismos con el crimen de Alcácer y con otros crímenes que hemos tenido aquí en Europa.
Y bueno, curiosamente, en un país donde supuestamente hay más corrupción, que es México, ¿no? Donde quizá la corrupción sea más visible, la gente fue menos crédula con las versiones oficiales, porque también en Ciudad Juárez intentaron buscar a los robaperas de turno para echarles la culpa, ¿no? Primero fue un tal el egipcio, siempre les ponen un apodo, un sobrenombre, porque así se denigra más a la persona a la que quieren vilipendiar en público los medios de comunicación, ¿no? Primero fue el egipcio, luego se vio que el egipcio no había podido ser, evidentemente, porque una persona no puede matar a tantísimas mujeres. Luego le echaron la culpa a otros dos, que también les pusieron apodo, el foca y el cerillo. Y la gente, nadie se lo creía en México. Aquí tenemos un nivel de credulidad mucho más grande. Entonces, bueno, hubo antropólogos, criminólogos que investigaron los crímenes de Ciudad Juárez y la mayoría de los estudios serios que se han hecho coinciden en que fueron pactos de sangre. Es decir, hay una serie de personas de la élite que tienen muchísimo poder, que hacen negocios. Estos negocios pueden ser tanto legales como ilegales, porque normalmente son las mismas élites los que controlan los puestos de gobernador, alcalde, juez, dueños de los medios de comunicación, empresarios. Son los mismos que trafican con droga y los mismos que trafican con seres humanos ahí en la frontera del norte de México. Entonces, para conseguir una cohesión en ese grupo de delincuentes, para conseguir que ninguno delate a otro, que ninguno se chive de otro, pues firman un pacto y en vez de traer un notario, traen a una víctima o a varias víctimas. Y bueno, pues cuando tienen que iniciar un negocio o cuando celebran que han tenido éxito en un negocio o cuando quieren entrar en un nuevo territorio, pues lo ritualizan de esa manera, ¿no? Que es matando a una pobre chica, a una adolescente, a una niña, indefensa, y en el caso de Ciudad Juárez además tenían que hacerlo con sus propias manos, porque de esta manera demostraban al resto de miembros de esa mafia que tenían, bueno, una falta de escrúpulos absoluta, porque una persona que puede matar a una niña con sus propias manos, ¿de qué no va a ser capaz? De ordenar asesinatos, de bajar los sueldos, subir los impuestos, cerrar bares o cualquier otra barbaridad que se les ocurra. Entonces, claro, 1992 es un momento importante, ¿no?, de la historia de nuestro país, desde el punto de vista del poder del Estado, del poder económico. Se funda el IBEX 35, se celebra el 5º centenario, nace la gran industria. Entonces, al día siguiente, del 27 de enero de 1989, en otra calle de Valencia, aparece un pie amputado. Ese pie amputado era de una de las víctimas del triple crimen de Macastre. Es decir, que las casualidades son realmente extraordinarias. Parece que hay un juego por parte del poder para demostrar, pues eso, la gran impunidad que tienen y la gran indefensión que estamos demostrando nosotros como sociedad civil. Debemos recuperar la virtud cívica y decir, ¿esto qué es? Ya está bien de que haya pederastas, ya está bien de que haya violadores, ya está bien de darle el voto y darle el dinero de nuestros impuestos a una minoría que no solamente nos gobierna mal, es que no nos tienen que gobernar, porque si tú le das la impunidad a alguien, esa persona va a hacer lo que quiera contigo, como exigirte en la entrega de víctimas, de jóvenes, para sacrificarlas, para inmolarlas. Bueno, se ha hablado mucho también, claro, en Internet es un laberinto y hay muchísima información y mucha confusión sobre Alcácer y sobre el resto de crímenes, ¿no? Entonces se lanzan teorías, que la mayoría de ellas no están muy bien orientadas, ¿no? Por ejemplo, se habla de las snuff movies, ¿no?, que son estas películas o vídeos que se hacen por encargo, en los que aparecen asesinatos o escenas terribles en directo. Y hay gente que paga mucho dinero por comprar este tipo de vídeos. Curioso porque Wikipedia niega la existencia de las snuff movies. Los expertos en criminología en la universidad niegan la existencia de las snuff movies y lo califican de leyenda urbana. Cuando sabemos que sí que existen, porque por ejemplo en Italia se desmanteló una red de italianos que compraban este tipo de material audiovisual a una mafia rusa. ¿De dónde sacaban a los niños y a los adolescentes? De un centro de acogida, porque luego hablaré, si tenemos tiempo, de los centros de acogida. Pero Alcácer no fue un tema de snuff movie. Y existe, sí, pero la mayor parte de estos crímenes no están relacionados con un negocio, con
bueno, con un deseo económico directo, ¿no? Luego se habló también de tráfico de órganos, ¿no? No en el caso de Alcácer, pero sí, por ejemplo, en Ciudad Juárez se ha hablado mucho de que todas estas mujeres las querían por sus órganos, cuando en realidad las autopsias ninguna descubrió que a ninguna de las víctimas les hubieran extirpado los órganos. Pero existe el tráfico de órganos ilegal, sin lugar a dudas que existe, ¿no? Y a lo mejor aquí en Barcelona sabemos bastante del tema, ¿no? Por un exfutbolista que no diré quién es, pero se está investigando. Pero curioso, los medios de comunicación oficiales no están hablando del tema de este exfutbolista, que parece ser que algún club de fútbol le compró tal vez un hígado, ¿no? A lo mejor todo es mentira, pero bueno, que se informe, ¿no? Que se diga, que haya transparencia, que no la hay. Y también se ha hablado mucho de satanismo. Yo creo que no hay que entender que estos crímenes son una consecuencia de que haya gente con ideología satánica, sino que el satanismo simplemente es el envoltorio que justifica a las personas que participan en unos actos tan terribles, el envoltorio que justifica lo que están haciendo. El satanismo no deja de ser una ideología que rompe con los valores morales, que son propios del pueblo y de la sociedad occidental desde hace siglos. El lema, por ejemplo, del padre del satanismo moderno, Aleister Crowley, que fue el que fundó la filosofía telema, es: «Ad tu voluntad será toda la ley». Es libertad absoluta. Yo quiero libertad absoluta, pero hay que basarse en la ley natural, que dice que yo tengo mi libertad, yo puedo hacer lo que quiera, siempre y cuando que no agreda la libertad de los demás. Claro, el satanismo pervierte esta idea de libertad y la convierte en lo que lo convierte. Curioso la vinculación que tienen ciertos personajes de la élite del poder con el satanismo, ¿no? Es bastante curioso. Por ejemplo, en Estados Unidos los políticos se codean, van a cenar y les encanta rodearse de la presencia de una artista muy famosa llamada Marina Abramovich. Bueno, un artista conceptual. Performer, ¿no? Performer, sí, sí. Bueno, su obra más famosa es ir al MoMA de Nueva York y la gente podía hacer lo que quisiera con ella. La podían agredir. ¿Con ella misma? Sí, sí, sí. Ella dijo que, bueno, que no iba a emprender acciones legales, que la gente tenía libertad absoluta para hacer con ella lo que quisiera. Y puso todo tipo de armas, objetos, para que la gente podía libremente bueno, pues utilizar en su contra. Bueno, nadie se atrevió a hacer nada y oportunamente se clausuró la performance esta cuando ya la cosa se estaba empezando a animar, ¿no? Entonces, ¿por qué no les gusta tanto a ciertos políticos participar en las cenas de Marina Abramovich donde se consumen delicias como sangre o esperma? ¿No? Curioso, ¿no? La vinculación que hay con el satanismo, sin que sea el satanismo, ya digo, la causa de este tipo de crímenes. Bueno, en el primer acto de la obra me centro en vincular el crimen sádico con el poder, con la élite. En la segunda escena de la obra indago en las causas intelectuales del crimen sádico. Y entonces le doy mucha caña a dos personajes que me parecen nefastos. Uno de ellos es el escritor del siglo XVIII, Donatien de Sade, conocido como el Marqués de Sade, aristócrata. Y luego le doy mucha caña al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Vale. Entonces, bueno, Sade era un niño mimado, consentido, egótico, solipsista. Era un apasionado del teatro, porque el poder se representa, se tiene que representar, y él hacía orgías en las que hacía de director teatral. Él preparaba a los que iban a participar en la orgía, la mujer era la encargada de buscarle los niños y niñas y chicos y chicas que iban a participar en esa orgía, porque no solamente escribía sobre sadismo, sino que el Marqués de Sade, que es el que ha prestado con su apellido Sade el origen de la palabra sadismo, sino que él también practicó el sadismo y se pasó la mayor parte de su vida encerrado en cárceles y luego en manicomios. Bueno, pues las orgías del Marqués de Sade eran pura política, eran una comunión en la cual los participantes pues conseguían una gran cohesión participando en actos totalmente aberrantes, se conocían perfectamente porque conocían sus gustos, sus preferencias, ¿no? También hay un clasismo. Es curioso porque el Marqués de Sade, que se dedicaba a torturar, a violar a muchas personas, nunca lo hizo con sus amantes de la nobleza.
Nunca lo hizo con su mujer, con su esposa. Nunca lo hizo con niños que tenía a su cargo, que eran de personas de la nobleza francesa, sino que siempre que cometía este tipo de actos terribles lo hacía con gente del pueblo, con prostitutas y con niños pobres. Hay un clasismo aquí brutal. Entonces, ¿cómo es posible que este tío, que era un machista, porque él era gay, el marqués de Sade, pero cuando tenía que torturar a alguien prefería hacerlo con una mujer? Era un gran misógino. ¿Cómo es posible que este tío misógino, clasista, que básicamente torturaba a gente pobre, esté reivindicado por la izquierda, ¿no? Durante muchos años la izquierda e intelectuales franceses de izquierda, como Apollinaire, por ejemplo, como Flaubert, como Simone de Beauvoir, se han dedicado a defender la obra y la vida del marqués de Sade, que era un tío pues aberrante. Y otro que también tiene muy buena prensa en la intelectualidad actual es Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que era, según Jung, que lo examinó a fondo, hizo un seminario basado en la obra El Zaratustra, que está muy bien, se puede consultar gratis por internet, lo define de neurótico. Era un hombre tan reprimido, que ni siquiera se acercaba a una mujer, porque se reprimía muchísimo, que se pasó toda la vida en la falda de su mamá y de su hermana, que al final, pues, fantaseó con convertirse en lo que él no era. Él era un medio hombre, ¿y qué hizo? Convertirse en su imaginación en el superhombre. En ese superhombre que nos venden como ideal, que no deja de ser un tío que hace lo que quiere, aplicando el lema del satanismo, a tu voluntad será toda la ley, ¿no? Es decir, Nietzsche le dice, no quiero ser un esclavo. Él se sentía un esclavo, ¿no? Llevaba una vida de mierda, se sentía un esclavo. ¿Qué tiene que hacer un esclavo? Pues quitarle el látigo al esclavista y convertirte tú en esclavista. Y eso es lo que se nos está diciendo con la teoría esta de la voluntad de poder, que tenemos que entrar en el juego del poder y si no quieres ser un esclavo no lo seas, conviértete tú en el esclavista. Y bueno, entonces, hay un relativismo moral por parte de Nietzsche, y aquí enlazo con la tercera parte de mi obra, con el tercer acto, quizá el más sorprendente, que tiene que ver el feminismo, con Alcácer, que tiene que ver el feminismo con todo esto que estoy contando, ¿no? La ideología de la voluntad de poder se está inculcando a las personas de a pie a través de la industria del ocio, a través del sistema educativo, a través de las leyes y en concreto con una ideología que es el feminismo. No todo el feminismo, sino el feminismo de Estado. El feminismo que promociona al Estado con sus leyes, con sus asociaciones subvencionadas. Es el feminismo de Estado el que está aplicando la voluntad de poder, sustituir el amor, sustituir la cosmovisión del amor que hemos tenido en Europa durante siglos por esta cosmovisión de entender al otro como un objeto a mi servicio, como un objeto del que sacar provecho. Entonces, bueno, yo le doy muchísima caña a Simone de Beauvoir, que es la santa patrona del feminismo actual, del feminismo que defienden la reina Leticia, del feminismo que defiende la mujer más poderosa de España, la del Banco de Santander, la señora Botín, ¿no? Que se define a sí misma como feminista. Claro, si Leticia y Botín se definen como feministas, a mí ya eso me produce cierto rechazo. Yo he leído las obras de Sade, de Nietzsche y de Simone de Beauvoir, las he leído profundamente. No he leído lo que cuentan otros sobre estas obras, sino que he ido yo a las fuentes originales. Y yo defino a Simone de Beauvoir como misántropa, odiaba al ser humano, como misógina, odiaba a la mujer, siendo ella mujer, como clasista, siendo ella luego un referente de la izquierda, como nazi, porque colaboró con los nazis durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La califico de necrófila por el amor que tenía por la muerte, por que las mujeres se alejaran de la reproducción, se alejaran de la vida, de tener hijos, ¿no? La pasión por el aborto. La califico de sádica porque escribió una obra en defensa del marqués de Sade, que se ha traducido al castellano como «Hay que quemar a Sade», y evidentemente la tesis de Simone de Beauvoir es que no hay que quemar a Sade, que hay que idolatrarlo y hacerle una escultura. Y además fue pederasta.
practicó activamente la pederastia y firmó manifiestos a favor de tener relaciones sexuales con menores de edad. Entonces, en mi libro he recogido un montón de citas en las que esto está más que demostrado. Me parece terrible que una vez que acudí a un consultorio médico de Platja d'Aro me encontrara con un cuadro gigante de Simone de Beauvoir en la puerta. Me parece terrible que en 3 institutos en los que he trabajado haya imágenes o haya visto imágenes de Simone de Beauvoir. Este es el personaje femenino que le estamos vendiendo a nuestras jóvenes. Simone de Beauvoir, una mujer que se avergonzaba de ser mujer, que se avergonzaba de tener tetas, que se avergonzaba de tener la regla y llamaba la menstruación, la llamaba la maldición, ¿no? Una mujer que se avergonzaba de que las mujeres puedan tener hijos, ¿no? Está todo lleno de citas en mi libro que demuestran que esta señora era realmente detestable, ¿no? Por ejemplo, cito cómo el Estado está subvencionando, los estados de varios países del mundo están subvencionando películas, series, libros, en los cuales se defiende pues, el aborto, sobre todo el alejamiento de la reproducción, ¿no? Y parece como que la vida está siendo perseguida en estos momentos. Hay una persecución de la vida. Y bueno, cito, por ejemplo, una película llamada Motherhood, ¿no? Una mezcla de maternidad y alteridad, ¿no? Que dice, ¿no?, que es que una mujer que no quiere tener hijos es un tabú, cuando el tabú que se está construyendo es la mujer que quiere ser madre, que hoy en día es lo que está persiguiendo de facto el sistema, ¿no? Por ejemplo, bueno, la mujer se tiene que dedicar básicamente al trabajo asalariado y sustituir el amor por el poder. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver Simone de Beauvoir con Alcácer? Muchísimo. Porque ¿qué fue el crimen de Alcácer sino un crimen misántropo contra el ser humano? Eran seres humanos las chicas. ¿Qué no fue sino un crimen misógino que cometieron contra 3 personas de sexo femenino, precisamente, ¿no? Fue un crimen clasista, también el crimen de Alcácer, ¿no? Eran gente del pueblo, eran chicas normales y corrientes. Fue un crimen necrófilo, y no voy a entrar en detalles. Fue un crimen sádico y fue un crimen pederasta, que es justamente los condimentos que tiene Simone de Beauvoir a lo largo de su obra. Entonces, bueno, ¿en qué me baso para decir que el feminismo pretende acabar con la cosmovisión del amor y basarse en la voluntad de poder? Por ejemplo, en una cita de Kate Millett, quizá la feminista más importante en Estados Unidos, que dice: el amor es el opio de las mujeres. Flipa. Que ya hace daño esta. O, por ejemplo, una famosa periodista de izquierdas... ¿De qué año es esta Millet? Vox. Sí, fue activa en los 60 y 70, sobre todo. Rosa Montero, periodista, escribió: ¿tenemos que ser malas para ser libres? No me gusta la idea, pero si hay que hacerlo... Esto la Rosa Montero nuestra, la española. Sí. En vez de promocionar la virtud cívica, vamos a ser buenos, hombres y mujeres. No. Las mujeres hay que ser malas, ¿no? Es decir, si hemos sufrido violencia por parte de los hombres, lo que tenemos que hacer, lo que decía Nietzsche, ¿no? Pues es la hora de cambiar de bando, ¿no? Vamos a ser nosotras las violentas. Vamos a ejercer esa violencia. ¿En qué quedamos? ¿La violencia es buena o es mala? Porque si la denunciamos porque es mala, no podemos practicarla. Vamos, al menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? Bueno, hay un libro que yo creo que se va a vender más que el mío, es posible, ¿no? También ha tenido mejor... bueno, está en el Corte Inglés, ¿no? Está en todos los sitios, que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Parece que un padre moderno, urbanita y progresista de hoy en día es obligatorio que le regale a su hija o a su sobrina o a quien sea ese libro, ¿no? Se ha vendido como churros. Entonces, es un libro que cuenta la historia de grandes mujeres de la historia, como por ejemplo Hillary Clinton, como por ejemplo Michelle Obama, que son mujeres que se caracterizan por su voluntad de poder, por su codicia económica, por su falta de escrúpulos. Es decir, las niñas tienen que ser no como mi abuela, por ejemplo, que mi abuela fue una mujer trabajadora, fue una muy buena persona. Pues no, como mi abuela no. Tienen que ser como Hillary Clinton. Pues vaya, yo prefiero que mis hijas se parezcan a mi abuela, no a Hillary Clinton.
No nos olvidemos de las mujeres y de los hombres de verdad, y no de estos prototipos que son perversos, bajo mi punto de vista, ¿no? Luego hay un feminismo radical que inspira en general a todo el feminismo de Estado, que se basa en el odio a los hombres. No solo Simone de Beauvoir, Kate Millett, Andrea Dworkin tiene algunas frases que también cito en el libro que son terribles, o por ejemplo una tal Valerie Solanas, que es la que hizo el manifiesto Scum. No sé si os suena, pero es un manifiesto que, bueno, llama a los hombres scum, que, bueno, en inglés no sé muy bien lo que significa, pero algo así como escoria o... Bueno, mal, los hombres mal. Y bueno, dice que los hombres tenemos que desaparecer, todos nosotros, ¿no? Tenemos que desaparecer porque somos los culpables de todo, de la muerte de Manolete y de todo. Y bueno, pues entonces, ¿cuáles son los nuevos iconos del feminismo, no? Para instaurar esta sociedad del odio, esta sociedad de la falta de amor, esta sociedad basada en la voluntad de poder. Pues las brujas. Se han hecho varios artículos en la prensa, en El País, por ejemplo, diciendo que las mujeres tienen que ser como las brujas. Pero no las brujas del siglo XVII que fueron quemadas en la hoguera por un proceso político contra mujeres del pueblo. No, no, no. Las brujas del imaginario colectivo, las brujas malas. Las mujeres tienen que ser unas malas brujas, según el País. Hechiceras. Sí, pero incluso una hechicera dice, bueno, puedes hacer un hechizo positivo. Sí, pero de las chungas. De las chungas, sí. Luego, por ejemplo, un prototipo femenino que se nos está vendiendo mucho es Angelina Jolie. Que bueno, ya leerse la entrada de Wikipedia de Angelina Jolie es terrible. Desde su pasión por el ocultismo, su afición a torturar mascotas cuando era joven y su película Maléfica, ¿no? Maléfica es preciosa esta película de Disney. Nos dice que la mala gana, que el mal se impone, que el mal está bien. Pues vaya. Luego, por ejemplo, hay una clasicista británica, una tía muy culta, una historiadora que sabe muchísimo, que es Mary Beard, que se ha apuntado a la moda del feminismo de Estado bien remunerado. Ha escrito un libro que se llama Mujeres y Poder. Ya el título lo dice todo. Poder. Que no falte el poder. El poder es el condimento, el amor no, el poder. Y entonces, bueno, habla del mito de Medusa. El mito de Medusa, ahora no lo voy a contar porque seguramente ya todo el mundo sabe de qué va, ¿no? Pero esta gorgona que, bueno, pues tenía una especie de maldición en la cual un hombre que la mirara era convertido en estatua. Se convertía en estatua de piedra, ¿no? Entonces, claro, una mujer condenada a la soledad. Entonces, Medusa se ha visto siempre como un personaje maléfico, negativo, y el héroe, que fue Perseo, que le cortó la cabeza, se nos ha presentado como un personaje benefactor, porque realmente había acabado con ese poder maléfico que tenía Medusa. Incluso la diosa Atenea utilizó la cabeza de Medusa luego en su escudo para hacer el bien. Pues Mary Beard le da la vuelta a todo, dice que no, que Medusa es un icono del feminismo y que las mujeres tienen que ser como medusas, que estén solas y que ningún hombre se les pueda acercar, porque en el momento en que un hombre se acerca a una mujer, se convierte en una estatua de piedra. ¿Eso es lo que queremos? ¿Convertir a las mujeres en medusas? También un libro que creo que se va a vender más que el mío, que es 50 sombras de Grey, de E.L. James, ¿no? Bueno, el protagonista es un sádico, ¿no? Ya, ¿qué voy a decir más? El protagonista es un sádico, y ser sádico mola, y ser sádico me pone. Y vamos a leer este libro porque nos pone que un hombre nos arree. ¿Y dónde están las feministas? ¿Dónde están? ¿No? Ah, es que hay un pequeño detalle. El tal Grey es rico. Ah, vale. Los ricos son los que tienen, pues eso, el monopolio del sadismo. Bueno, entonces, una de las razones por las cuales escribí el libro es que hubo cosas que me indignaron. Por ejemplo, una autora, profesora de universidad en el País Vasco, Nerea Barjola, escribió un libro que se llama Microfísica sexista del poder, y en el cual habla del tema Alcácer. Y dice que el crimen de Alcácer fue un crimen machista. Yo he hablado de misoginia, y sin lugar a dudas el crimen de Alcácer y tantos otros tienen un componente de misoginia brutal.
Pero claro, lo que está diciendo esta mujer es respaldar la teoría oficial del feminismo, el feminismo de Estado, el feminismo de Simone de Beauvoir, el feminismo de Botín y Leticia, que dice que los culpables somos todos los hombres. ¿Yo soy culpable del crimen de Alcácer? ¿Yo o una minoría de gente con mucho poder, de hombres y probablemente también de mujeres? Yo creo que fue un crimen del poder, con un componente misógino, sin lugar a dudas, pero fue un crimen de poder. No podemos decir que Alcácer fue un crimen machista. Pues que igual habían mujeres matando a las crías. Probablemente. Es muy probable. Bueno, en la isla de las orgías de Epstein Iban mujeres. Claro, es terrible porque el documental de Netflix que puso otra vez de moda el crimen de Alcácer hace no sé si 2 años ya que salió, no sé si lo conocéis. Bueno, siento hacer el spoiler del documental de Netflix, pero después de estar jugando durante varios capítulos sobre si la versión oficial es la correcta o bien es un documental conspiranoico en el cual vamos a dar voz a versiones alternativas, al final llega al final, rompen todo lo que estaban haciendo y dicen, no, Alcácer fue un crimen machista. ¿Así acaba? Así acaba. ¡Hola! Entonces aparece una profesora de instituto de una de las 3 víctimas en la que dice, sí, hay mucho machismo y por eso ocurre el crimen de Alcácer. Y claro. Sí. Pero que no se te oye. Pero es verdad que durante mucha parte del documental hay una duda que habla del poder. Aunque luego termina así y se ve que acaba de forma precipitada, quizá porque hay algún interés oculto también. Te deja mucho la duda. Sí. Te deja mucho la duda. Sí. Y que termina como tiene que terminar porque tiene que terminar así. Porque quizás si no... Claro. Si no, no sale. No, yo me quedé con una grandísima, una super duda, como diciendo, no es verdad como acaba, me están vendiendo que es así, pero no quieren vendérmelo, les han obligado a hacerlo así. Bueno, yo veo muchas lecturas, ¿no? Bueno. Sí, el conspiranoico está satisfecho porque dice, pues sí, ha puesto en duda la versión oficial. El perfil avestruz, que no quiere saber la verdad, también se queda contento porque le dicen, en este documental efectivamente han dicho que la versión oficial es buena, y el feminismo está contentísimo porque dicen, sí, la culpa de... Es que esto es Netflix. Es poner un caramelo que a todo el mundo le guste. Sí. Bueno, a mí no me gustó, No, pero Netflix, si te fijas en cositas que hacen, te das cuenta que es que tocan los temas así. Bueno, claro. Que todo el mundo está contento con cómo lo han tocado. Y al final no te están contando nada. O sea, sí, pero no se mojan para nada. Y cuando se mojan... Bueno, sigue. No, bueno. Pues nada, también me indignó muchísimo que se llegara a comparar el caso de la manada con el caso Alcácer. Y evidentemente a mí estos jóvenes sevillanos que se dedicaban por ahí a aprovecharse sexualmente de mujeres que conocían, como la que conocieron en los Sanfermines de Pamplona, pues me parece repugnante, me parecen unos seres repugnantes. Pero yo como hombre no me identifico con los miembros de la manada. Son escoria, son, gentuza de la peor calaña. Pero comparar ese suceso que fue con una mayor de edad y que afortunadamente la víctima pues salió con vida de todo esto, compararlo con las torturas terribles, con las agresiones sexuales inimaginables que sufrieron las niñas de Alcácer, me parece muy fuerte, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Comparar Alcácer con un caso que no tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, ¿no? Y luego, el último palo al feminismo de Estado que doy es, en el caso Alcácer hubo un personaje de una asociación feminista llamada Clara Campoamor, se hacía llamar Beru, esta mujer, que es el acrónimo de su nombre. Entonces, Beru participó en el juicio contra Miguel Ricard básicamente para defender la versión oficial del crimen.
después de haber defendido lo contrario durante mucho tiempo en los medios de comunicación, llega al juicio y de repente se ilumina y se da la vuelta. Se da la vuelta y defiende la versión oficial. Porque, claro, estas asociaciones dependen del dinero del Estado. Y Alcácer fue un crimen de Estado. Y por eso el Estado... Y bueno, pues aquí tengo crímenes de Estado que menciono en el libro de pasada, en notas a pie de página, en anexos, que no sé si podemos entrar o no. Haz el listado, que estoy viendo los nombres ahí y coño. Sí, sí. Bueno, sé que a través de Plural 21 vi que le habíais dado importancia al tema del supuesto envenenamiento por aceite de colza, ¿no? Que no fue el aceite de colza, que fue un experimento militar, ¿no? Bueno, pues un crimen de Estado más. No solamente se dedican a violar niños y a participar en este tipo de orgías sádicas, ¿no? Los crímenes de Estado son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, la operación Mengele, en la cual se probaban drogas con indigentes para ver qué pasaba. Y esta fijación que tienen con los niños que están en centros de acogida. ¿Quién es un juez? ¿Quién es el Estado para quitarle el niño a una familia? Dicen que es porque va a estar mejor que con la familia. Pero es que tenemos que luego no ocurre, que se producen todo tipo de abusos. Actualidad, las Islas Baleares. La mayoría de las chicas acogidas en centros de acogida de las Islas Baleares fueron violadas y prostituidas. ¿Y qué está haciendo el gobierno de las Islas Baleares? Gobierno de izquierda, feminista. ¿Se ha preocupado de estas chicas, las feministas del gobierno de las Islas Baleares? ¿No? Están tapando el caso para que no se hable del tema, para que no se investigue. Han decidido no investigarlo. Por ejemplo, un personaje también que tiene tela, Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, progresista y feminista. Trabajaba en un centro de acogidas de menores y se dedicaba a agredir sexualmente a una niña. ¿Y qué ha hecho el gobierno de su exmujer? Taparlo todo con dinero público, evitar que se haga una investigación e incluso favorecer en el juicio el destino del exmarido de Mónica Oltra. Por ejemplo, el gran ideólogo en España e Hispanoamérica de la ideología de género, Jorge Corsi, psiquiatra argentino, psicólogo, ahora no recuerdo si era psicólogo o psiquiatra. Jorge Corsi, argentino, lo invitaban mucho aquí a España a dar conferencias. La ley de la violencia de género se basó en las ideas de Jorge Corsi. Hicieron una película que se pone mucho en los institutos, que se llama Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, que va del maltrato a las mujeres. Los hombres somos malísimos porque los hombres nos dedicamos en nuestros ratos libres a maltratar a las mujeres, todos los hombres, sobre todo los pobres. Pues Jorge Corsi ha estado en la cárcel por violar a niños, porque era un pederasta. Y tenía un tinglado, un chiringuito para violar niños en Argentina, y cuando venía a España, porque lo invitaba al gobierno, para dar sus conferencias, también tenía aquí otro tinglado para violar niños. Bueno, en Italia había una asociación que se llamaba Hansel y Gretel. El nombre no puede ser ya más... Bueno, Hansel y Gretel, un cuento que va de una bruja que come niños. Pues ¿a qué se dedicaba esta asociación Hansel y Gretel en Italia? Se dedicaban a quitarle la custodia a niños, porque así tenían más material. Y luego estos niños sufrían abusos de todo tipo. Por ejemplo, el experimento Kendler en Berlín Oeste. Esto fue en los años 80, 70, 80, cuando todavía existía la división de las dos Alemanias. Kendler era un profesor de universidad muy prestigioso y pederasta. Entonces se le ocurrió la genial idea de que a los niños huérfanos, a los niños que no tenían a sus padres o que el Estado le había quitado la custodia a sus padres, pues qué mejor que darlos en adopción a hombres pedófilos. Porque al ser pedófilos amaban a los niños y les iban a tratar muy bien. Entonces, durante muchos años, los niños huérfanos de la ciudad de Berlín sufrieron a diario abusos sexuales por una decisión política del ayuntamiento de Berlín.
respaldada por este tío llamado Kendler. Y bueno, me gustaría acabar con un caso que me indignó muchísimo haciendo la documentación para preparar la redacción del libro, que es de un niño llamado Jesús Ander. No he encontrado el apellido en ningún sitio. Un niño de origen hispanoamericano, no recuerdo ahora, creo que era colombiano, la familia. Bueno, un niño navarro, un niño feliz, que bueno, los padres tuvieron una serie de problemas y estaba a cargo de su abuela y de su tío. Tenía una vida normal hasta que tuvo un accidente, se cayó por la ventana y el Estado decidió que con la abuela no estaba bien, porque la abuela había permitido que el niño tuviera ese accidente, se cayera por la ventana y se rompiera una pierna. Entonces le quitaron la custodia y estuvo años en centros de acogida de Navarra, primero en Pamplona y luego en Tudela. Pues cuando tenía 9 años, Jesús Ander se suicidó. Porque claro, los niños de 9 años, cuando están aburridos, se suicidan. Se ahorcó, porque claro, es muy fácil para un niño de 9 años ahorcarse. Y parece ser que los policías y la policía judicial lo vieron todo muy normal. Que en un centro de acogida de Tudela, Navarra, un niño de 9 años se ahorcara en un centro de acogida donde hay tantísima gente siempre por ahí. Pero lo mataron 2 veces, que esto es lo más grave de todo. Porque el niño realmente no murió, lo llevaron a un hospital, estaba en coma y decidieron desenchufarlo. Vaya a ser que se recuperara y hablara. Y lo desenchufaron sin pedirle permiso a sus familiares. ¿Y esto cuánto hace? Pues esto hace unos pocos años. Ahora no te sé decir. Jesús Ander. En internet hay mucha información, porque algunos medios de comunicación se han atrevido a hablar del tema. Lo mataron 2 veces a Jesús Ander, pero es que lo más grave incluso, no, lo más grave no, pero encima, por si fuera poco todo esto, donaron los órganos del niño, sin permiso de la familia. ¿Qué dices? Bueno, pero pregúntale al menos. ¿No? ¿Este es el Estado que tenemos? ¿Realmente? ¿Está la ideología que marca la corrección política en la actualidad? El feminismo de género de Jorge Corsi, de Simone de Beauvoir y de toda esta gentuza. Pues yo, sinceramente, esto me asquea. Por eso yo propongo convertirnos en Teseo y matar al Minotauro ya de una vez. Y bueno, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú crees que es casualidad que precisamente ahora, con todo el COVID, con toda la censura, con toda la presión, que ahora se vuelva a ponerse encima vuelvan a encontrar trocitos de las niñas? no sé si tiene mucho que ver con el tema COVID. No lo sé. Para decirte, ¿te acuerdas de aquello? Sí, pues esto es más de aquello. Puede ser. Que es que ahora me estoy pasando yo 3 pueblos y hago con todos lo que me da la gana. Puede ser. Curioso porque Nietzsche, al que critico, pero que era un gran escritor y un gran pensador, ¿no? Creo que estaba equivocado. Habla de una cosa que se llama mnemónica. La mnemónica es que hay que grabar el dolor al esclavo para que sea obediente. La cicatriz, el dolor físico, el castigo, te hace recordar que has de ser obediente. Pero este castigo se puede hacer con un chivo expiatorio, que todo el mundo contemple el castigo. Entonces tú simplemente, si ves cómo han hecho eso a las niñas de Alcácer, a ti no te lo han hecho, pero da igual, el trauma te queda a ti también. Y entonces Nietzsche decía que para que la mnemónica consiste en repetir periódicamente ese ritual de dominación, porque así la gente no se olvida, se va recordando. Y entonces, claro, Alcácer nos lo van recordando para que sigamos traumados. A ver, mira, aquí pregunta Miquel Proust, ¿no creéis que todas estas salvajadas justifican la existencia de la Inquisición? Esta es la pregunta que te la hacen a ti, ¿eh? Qué difícil, qué difícil. Yo no acabo de entenderla. Miquel, si estás por ahí... Bueno, yo no sé si voy a contestar a la pregunta, pero bueno, yo tira. Pregúntame lo que quieras, que contestaré lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, la Inquisición era un tribunal del Estado, formado por clérigos, pero era un tribunal del Estado, vinculado a la corona.
En segundo, la Inquisición era una institución no medieval, porque yo soy un gran defensor de la Edad Media. Como Félix Rodrigo Mora, el autor del prólogo de mi libro, yo soy un gran defensor de la Edad Media. Así que la Inquisición es algo repugnante, pero es algo moderno. Es paralelo a Maquiavelo, por ejemplo. Es decir, la Inquisición nace en el momento en el que nace el Estado moderno, en el que el Estado empieza a atacar al pueblo, ¿no? en el que empieza el pueblo a perder la libertad que había tenido durante siglos en la Edad Media. Y sí, la Inquisición pues, es más de poder sádico del Estado, sin duda. Luego, al hilo de lo que decías, de lo que estaba pasando, de los... ¿cuál has comentado? El del Hansel y Gretel, que Sí. esto no hace falta irte a Italia. No, lo que has comentado de Hansel y Gretel, lo de las Baleares, que aquí esto pasa en todas partes. Sí, Te descuidas un poco con tu hijo, de golpe se le atraviesa alguien... Que al niño se le ha roto una pierna porque no estabas vigilándolo. ¡Flop! Y aquí Aguaita da links a prodeme.org donde podéis encontrar información al respecto. Bueno, Luis. A Prodeme, no sé si ho coneixes. No. A Prodeme es una asociación de defensa de los menores, justamente. Sí. No lo digo porque decir las siglas para muchas personas es poco, ¿no? Y justamente está hecho con un padre que le quitaron injustamente la custodia, y hay bastantes que están en esta situación. Y luego todo esto lleva a que hay un negocio que en algunos casos deriva hacia cuestiones sádicas y aún peores, pero en una parte parece que se queda en un negocio, porque gracias a proteger niños se cobran, no sé si son 3.000 euros mensuales, cuando si se diesen 1.500 a la familia o a la madre sola, que muchas veces está la situación, y las mujeres extranjeras muchas veces, pues acabarían los problemas que hizo que esta mujer fuese al servicio social a pedir ayuda, y a partir de ahí se monta todo el expediente para acabar quitando los niños, ¿no? Entonces es una asociación de defensa del menor con la que colaboramos, y creo que vale la pena darla a conocer y apoyarla, ¿no? Miquel Proust puntualiza: hablo de una Inquisición controlada por el pueblo. O sea, lo que él propone es darle la vuelta a la Inquisición, ir a pillar ministros y venga, a la hoguera. Sí, ahora lo he entendido, sí. Pues me vine arriba escribiendo el libro y propuse la creación de tribunales populares que, con todas las garantías, por supuesto, se dediquen a hacer eso, a juzgar a los criminales sádicos, independientemente del poder que tengan. Es el momento de empezar a hacerlo. En Canadá y en Estados Unidos está empezando a cuajar, que la gente se empieza a organizar y empieza a montar tribunales por su cuenta y riesgo, y oye, ahora te juzgamos nosotros. Sí. Tenemos que hacerlo, ya que la justicia del Estado, justicia entre comillas, no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para mí es un aspecto de esto que voy proponiendo en el seguimiento que hago casi semanal, desmontemos la situación actual, de que, decía antes, es un momento más terrible de la humanidad, más amenazante, pero también más prometedor, porque hay posibilidades de girar la tortilla, ¿no? Y que frente a un nuevo orden mundial que quieren imponer, eliminando, bien por muerte, bien por esterilización, 7.000 millones de personas, nosotros hemos de ser capaces de instaurar nuestra nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos y del 99% de la población. Por tanto, es una situación muy peligrosa, y el asesino perfecto es un virus inexistente, pero que han metido en el imaginario de toda la población, y el arma definitiva es una vacuna genética que a quien no mate lo dejará estéril. Por lo tanto, han encontrado la fórmula perfecta para ellos. Pero el riesgo, o sea, la situación es tan delicada, es tan de vida o muerte, que si nos movemos adecuadamente, mi propuesta es que seamos capaces de girar la tortilla.
y por lo tanto lo más amenazante es también lo más prometedor. Yo soy optimista. Yo creo que están haciendo algo nuevo y algo bonito. Tenemos que plantar esa semilla que permita la regeneración de la sociedad. Nosotros, nuestro lema de la asociación es vida, verdad, libertad, identidad. Y hoy nos has traído un aspecto peliagudo, delicado, sensible, acojonante de esto como ataque a lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y afortunadamente hay muchas personas, grupos, movimientos que estamos actuando a favor de vida, verdad, libertad, identidad y vamos a ganar esta vez, vamos a ganar. Sí, seguro. Estoy muy de acuerdo, muy a favor. Pues lo dejamos aquí. Perfecto. Bueno, son las 9, en una hora hay que estar en casa porque si no... si no nos castiga el Estado. Bueno, pues nos vemos conmigo el lunes próximo, con Luis. Tenemos libros aquí. Sí, el tema es que los libros los esperaba hoy, no se los han traído hoy, así que tengamos los libros, os lo hacemos saber. Pero vaya, ¿una semana? En cuanto me lleguen, yo me paso por aquí y os traigo ejemplares. Bien.